Mi hermana malcriada hace elegir a mis padres entre ella o yo, ahora se arrastran por verme. Estoy tratando de determinar si debo intentar una reconciliación con mis padres después de casi 5 años de casi no tener contacto. Traté de ser lo más detallado posible sin escribir una novela completa. Antecedentes. No he hablado con mis padres desde septiembre de 2015. Los problemas se originaron en mi hermana, que ahora tiene 40 años y que fue abusada de una horrible manera por nuestro primo cuando éramos niños. Esto, comprensiblemente, le causó muchos problemas de salud mental a medida que crecíamos. Hubo muchos días y noches de rabietas extremas y peleas entre la familia debido a sus problemas. Muchas veces amenazaba con acabar con todo o intentaba directamente hacerlo. No hace falta decir que esto nos dejaba al resto de nosotros en también un muy mal estado la mayor parte del tiempo. Cuando las cosas no giraban en torno a mi hermana, ella generalmente actuaba mal. Sin importar cuál fuera el problema, se notaba especialmente cuando llegaba mi cumpleaños. Porque al menos un día al año tenía la oportunidad de decidir qué hacer ese día. Si salíamos a cenar en familia, si invitábamos a gente a comer pizza, si íbamos a un evento deportivo, etc. Esto me hacía sentir siempre como un hijo de segunda clase y sin importancia para mis padres, ya que con el tiempo dejé de darle importancia a cosas que entusiasman a la mayoría de los niños. A medida que crecimos, las cosas mejoraron y mi hermana empezó a ir a terapia, a tomar medicación y a madurar en general. Sin embargo, siempre existía la amenaza. Si atravesaba una ruptura, normalmente venían semanas de crisis nerviosas. Una ruptura fue tan mala que se mudó de Ohio al sur de California para escapar. Mis padres la ayudaron a pagar la mudanza e hicieron mucho trabajo para que pudiera suceder. Después de unos 18 meses, decidió regresar a Ohio. Lo mismo, mis padres la ayudaron con la mayor parte de la mudanza. Yo, por otro lado, siempre me mantuve apartado y tuve mi propia vida separada de mi vida familiar. Era para proteger a mis amigos y a mis seres queridos de tener que lidiar con mi familia. Era vergonzoso y no quería explicárselo a la gente todo el tiempo. Yo vivía dos vidas. Mi vida pública y mi vida familiar. A medida que fui creciendo, la angustia emocional reprimida finalmente comenzó a manifestarse ante mis amigos. Dependiendo de ciertas situaciones, yo mismo tenía crisis bastante fuertes. Estas crisis generalmente estaban relacionadas con la bebida, así que tendía a gravitar hacia otras sustancias, ya que me hacían feliz y me insensibilizaban ante la angustia personal que sentía. ¿Qué pasó? En 2014, mi hermana conoció a alguien que, si bien no me impresionó personalmente, la hizo feliz y realmente parecía querer cuidarla. Después de unos meses de noviazgo, se fueron a vivir juntos, consiguieron un perro y, de hecho, se habló de matrimonio. Entonces sucedió. Una noche a principios de 2015, estaba a punto de encontrarme con mi esposa, con quien me casé en 2012, en el centro recreativo para hacer ejercicio después del trabajo cuando recibí una llamada de mi hermana. Su novio había sido arrestado esa mañana por descargar contenido no apropiado. Dejé todo, le dije que viniera a la casa de mis padres, donde mi esposa y yo nos estábamos quedando durante unos meses mientras se construía nuestra nueva casa, para que mi hermana no estuviera sola. Pasamos mucho tiempo durante las siguientes semanas asesorándola mientras todo se desarrollaba. Mis padres, que acababan de hacer su primer viaje de invierno a Arizona, tuvieron que regresar temprano y tuvimos que esperar a que todo se resolviera con el proceso de comparecencia, para comenzar a obtener detalles. Mientras tanto, mi madre, mi esposa y yo, limpiamos el apartamento de mi hermana y la llevamos de nuevo a casa de mis padres, con una ayuda mínima de mi hermana. La historia es que el novio estaba en páginas de internet descargando películas y música cuando se encontró con el material ofensivo que llevó a su arresto. Afirmó a todo el mundo que inicialmente no sabía qué era y que cuando se dio cuenta de lo que era trató de informar a alguien. Sin embargo, una semana más o menos después de que lo descargara, la policía estaba en su apartamento arrestándolo. Resulta que el material era parte de una operación encubierta que se estaba llevando a cabo en la zona. Después de que lo liberaran de la cárcel antes de su juicio, mi hermana y él seguían hablando tratando de determinar qué hacer. A medida que mi hermana comienza a hablar con él cada vez más, se vuelve más defensiva de sus acciones. Incluso nos acusó a mí y a mi esposa de tratar de arruinar su vida y su felicidad al ponerla en su contra. Después de todo lo que hicimos por ella para ayudarla a superar esto, que nos acusaran de eso fue la gota que colmó el vaso para mi relación con ella. Afortunadamente, nuestra casa ya estaba terminada y mi esposa y yo pudimos mudarnos allí y alejarnos del drama cotidiano. En ese momento, finales de marzo, principios de abril, nunca más volví a hablar con mi hermana. Mis padres, por otro lado, seguían en nuestras vidas. Hablaba con ellos y ellos venían a mi casa haciendo todo lo posible para evitar hablar de mi hermana. Acordaron no forzar el tema. Cuando llega julio y el cumpleaños de mi padre, él quiere que todos se reúnan. Y me refiero a todos, incluido el novio. En ese momento, me volví loco. Mis padres no podían entender por qué no quería relacionarme con alguien que estaba acusado de descargar esas cosas. Dada nuestra historia familiar de abusos, en agosto de 2015, se estaban finalizando los procedimientos judiciales, iba a ir a la cárcel. Fue sentenciado a 4 años después de declararse culpable. Sin embargo, la verdadera gota que colmó el vaso para mí fue la carta que mis padres escribieron al tribunal defendiéndolo, para intentar obtener una sentencia más leve. Hablaron de lo buen tipo que era y de cómo hacía feliz a mi hermana. Olvidémonos del hecho de que su acto egoísta y enfermizo destrozó a su familia. Estaban de su lado, así que, una vez más, sentí que no les importaba.
Les escribí un correo electrónico porque estaba demasiado enojado para hablar, les di una última oportunidad. Les dije que si él iba a ser parte de la familia, yo no lo sería. Les rogué y les supliqué que me eligieran por una vez. Eligieron a mi hermana y a él. Consecuencias: unas semanas después de que lo saqué de mi vida por completo, mi esposa le dio a mi padre una última oportunidad para hablar las cosas. Fue a su casa para ver si algo podía cambiar, se fue sabiendo que había tomado la decisión correcta. No estaba completamente de acuerdo con mi elección hasta ese momento. Después de eso, salvo una vez que mis padres me tendieron una emboscada en el estacionamiento de mi trabajo después del trabajo. Un día, no los volví a ver ni a hablar con ellos, esto también incluyó dejar atrás a la familia extendida. Aparte de un primo mío con quien comparto algunos amigos en común. En 2017, mi esposa dio a luz a nuestro hijo, que acaba de cumplir 3 años. Es un niño feliz y lleno de energía, y ha traído tanta alegría a nuestras vidas. Mis padres solo han visto fotos de él de mi tía, quien las ha visto de mi prima. En el correo electrónico que les envié, les dije que renunciarían a su única oportunidad de ser abuelos. Mi hermana no tenía ningún deseo de tener hijos. Me he estado recuperando lentamente del daño emocional y mental que me han hecho a lo largo de los años. Todavía tengo mis días / momentos malos, pero estoy mejorando. Luego, hace unas semanas, mientras estaba trabajando, perdí una llamada de un contratista del que estaba esperando respuesta y me dejó un mensaje de voz. Cuando fui a escuchar su mensaje de voz, vi que había un mensaje de voz en la sección mensajes bloqueados. Era de mi padre, de unos días antes. Lo escuché, estaba cerca de nuestra casa y esperaba pasar a saludar. El día que estaba en la zona era un domingo en el que pasábamos la mayor parte de la mañana al aire libre. La hora del mensaje fue aproximadamente a la hora en que habíamos llegado para almorzar y para acostar a nuestro hijo para su siesta. Me sentí aliviado de que no estuviéramos afuera cuando pasó en coche, si lo hizo, ya que otra emboscada no habría sido bienvenida. Se lo puse a mi esposa y ella me preguntó si algo había cambiado. Le dije que no. Excepto que no estaba seguro de cómo manejar la inevitable pregunta que algún día nos hará nuestro hijo sobre mis padres, suponiendo que todavía faltan un par de años para esa conversación. Ella mencionó que pensaba que sería mejor si él tuviera ambos grupos de abuelos en su vida. Entiendo de dónde viene, ya que siempre ha sido cercana a su familia. Eso me llevó a esto. Debería considerar reconciliarme con ellos para que puedan conocer a su nieto y, con el tiempo, ser parte de su vida. Estoy dividido, pero mi instinto me dice que todavía no. Actualización. Bien, antes que nada, quiero agradecer nuevamente a todos en esta comunidad por las palabras amables y alentadoras cuando hice mi publicación. La validación y el apoyo fueron muy útiles para superar un periodo difícil. Ahora, la actualización. Mi esposa y yo finalmente decidimos mudarnos más cerca de su familia. A aproximadamente 2 horas de nuestra ubicación actual, el mercado inmobiliario cerca de nosotros es excelente y vendimos la casa un par de días después de que se puso a la venta. Aproximadamente una semana después de que vendimos, mi tía, con quien todavía hablo y veo ocasionalmente, me llama de la nada. Dice que escuchó un rumor de que nos íbamos a mudar. Solo le habíamos dicho a la familia de mi esposa en ese momento. Así que solo había una forma en que mi tía podría haberlo sabido. Confesó que mi padre había pasado en auto por la casa y vio el cartel, lo cual sospeché antes de que me lo dijera. Ella afirma que estaba preocupado de que estuviéramos perdiendo la casa debido a la pérdida de empleos, pero en realidad es todo lo contrario. Mi cumpleaños fue el lunes y, por supuesto, recibí una tarjeta de ellos. Esta vez, la tarjeta contenía una carta. Al principio no la leí, pero dejé que mi esposa la leyera. Me dijo que era lo más lindo que les había oído o visto decirme. Decidí esperar hasta el martes para escuchar / leer la carta. Anoche le pedí a mi esposa que me la leyera. Al escucharla, supe que era la misma porquería con la que he estado lidiando toda mi vida. Aquí está lo que la carta decía. Hola Ryan, no es casualidad que te estemos escribiendo en este momento en particular. Como habrás adivinado, le pedí a la tía Patty que se comunicara contigo la semana pasada porque estamos preocupados por lo que está sucediendo en tu vida. Sabemos que recientemente pusieron su casa a la venta. Lo sabíamos, porque, lo supieras o no, en ocasiones pasábamos en coche con la esperanza de echar un vistazo a ti y a tu familia. Era nuestra única forma de saber que estaban bien. Estábamos muy preocupados y necesitábamos saber que no se estaban viendo obligados a vender su casa porque uno, o posiblemente ambos habían perdido su trabajo debido a la crisis actual. Nos sentimos un poco aliviados de saber que ese no es el caso. Sin embargo, si así fuera, nos habríamos ofrecido de alguna manera a ayudar a salvar lo que tanto han trabajado para conseguir. No vamos a aburrirte ni antagonizarte con nada que detalle nuestras vidas. Solo queremos que sepas que siempre pensamos en ti y esperamos que tú, Pa Migrante, estén sanos y salvos. Les deseamos mucha suerte y toda la salud y felicidad en su nueva vida en Michigan. Nos gustaría poder compartir tu nueva aventura, pero sabemos que eso no es posible con las cosas como están. Por supuesto, lamentamos que las cosas hayan resultado como lo han hecho. Mientras tanto, es tu cumpleaños y deseamos y esperamos que tengas un buen día hoy y todos los días. Te amamos, mamá y papá. La frase clave para mí fue: lamentamos que las cosas hayan resultado como resultaron. No lamentan cómo me trataron, no lamentan haber elegido a un depredador en lugar de a mí. Lamentan que me enojara por eso y los eliminara de mi vida.
Mi esposa todavía está luchando por comprender mi punto de vista sobre esto. Una vez que estemos en nuestra nueva casa y nos establezcamos, es posible que tenga que encontrar un consejero con el que podamos hacer reuniones de Zoom para tratar de que ella entienda por qué veo las cosas de esta manera. Pero ella no me está presionando y sigue brindándome su apoyo. Al final, estoy muy emocionado por este nuevo capítulo. Estar más lejos de ellos hará que no me pregunte cuándo será el próximo auto que pase por allí. Estaremos cerca de personas que hacen que nuestras vidas sean mejores, que es todo lo que quiero para mi hijo. En el futuro, él hará preguntas que requerirán conversaciones difíciles, pero sé que estoy haciendo lo correcto por él y eso es todo lo que puedo hacer como padre. Si te ha gustado la historia, se agradece tu like y sub para más contenido similar. Gracias por ver hasta el final.